Hola a todos, bienvenidos a mi canal Entre Notas y Letras. Les saluda la doctora Laura Granados, especialista en epidemiología y salud pública. Los invito también a seguir mi página del Facebook Doctora Granados Epidemiología al Día. El día de hoy le hablaré al menos de 25 medicamentos que se están utilizando en muchos países desde que inició la pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19. Pero muchos de estos medicamentos están solo en fase experimental. Otros se utilizan para aliviar los síntomas y uno solo ha sido aprobado científicamente. Pero antes de comenzar, primero quiero tomar en cuenta algunas consideraciones. Este video está hecho con la finalidad de educar y aportar conocimiento tanto a pacientes como a familiares, a personal de salud, bien sea estudiantes de medicina, personas en formación, que estén interesados. Yo no tengo ninguna intención de fomentar la automedicación, simplemente de informar. Otra consideración es que el 80% de las personas infectadas con COVID-19 se curan gracias al sistema inmunológico. Se debe individualizar a cada paciente para indicar medicación. Recordar que el virus del COVID-19 se presenta en 3 fases. La primera fase requiere de autocuidado porque solamente presentan fiebre, tos, fatiga y malestar general, que su cura viene siendo espontánea gracias al sistema inmunológico. También tenemos, hay algunos países que le dan el beneficio a la telemedicina, y los medicamentos que se usan en este caso son medicamentos sintomáticos como acetaminofén o cualquier antigripal. Tenemos la fase 2, que en la fase 2 ya está un 15% de la población de los infectados y ellos presentan ya un síndrome respiratorio agudo grave, donde se presenta disnea, que es dificultad respiratoria, inflamación y toma del estado general. Este tipo de pacientes ya tienen que estar hospitalizados para medicamentos ya como la dexametasona, para recibir ese tipo de medicamentos. Y los pacientes que están en fase 3, que viene siendo como el 5% de los afectados, estos pacientes se consideran gravemente enfermos y tienen que estar en una unidad de cuidados intensivos. Es por ello que se debe clasificar la medicación del virus en cada paciente según en la fase que se encuentre. Ojo con esto, porque hay personas, hemos visto como nos han mandado y nos han bombardeado a través de las redes sociales con cualquier cantidad de cadenas donde nos dan una lista de medicamentos como dexametasona, ivermectina, antibióticos, anticoagulantes, y no se sabe si el paciente apenas está en fase 1, empezando nada más de una vez quieren tomar dexametasona. Y esto tienen que tener mucho cuidado. El beneficio siempre tiene que ser mayor que el riesgo. No se debe hacer daño intentando hacer el bien. Los testimonios de las personas no son evidencia científica, y lo que hoy se dice que es verdad, mañana puede ser mentira. Recordar, por ejemplo, que en América Latina, en Sudamérica, tenemos países como Brasil, Venezuela, Colombia, que son países endémicos del dengue, y los síntomas del dengue son muy parecidos a los síntomas del COVID, por lo que hay que tener mucho cuidado con el consumo de la aspirina y de los AINES. Entonces, bien dicho esto, iniciamos con los medicamentos. Hidroxicloroquina es un antimalárico, interfiere con la glicosilación con el receptor ECA. La revista The Lancet publicó que no se observó ningún tipo de beneficio de hidroxicloroquina o cloroquina en los resultados hospitalarios cuando se inició en las etapas tempranas después de diagnóstico de COVID. Se asoció mayor peligro de arritmias ventriculares clínicamente significativas y mayor riesgo de muerte en el hospital con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud suspendió las pruebas con hidroxicloroquina y ensayos clínicos a nivel mundial. Se hizo un ensayo en el mes de abril y mayo en Francia, donde se realizó un estudio pequeño con 36 pacientes. En 6 días ya no tenían el virus. Por eso fue que tuvo bastante promoción el uso de la hidroxicloroquina más la citromicina gracias a este estudio. 14 pacientes fueron tratados con hidroxicloroquina y mejoró el 50%. 6 pacientes fueron tratados
con hidroxicloroquina más acitromicina y mejoró el 100%. 16 pacientes con terapia de sostén y mejoró el 12.5%. Fueron pacientes que fueron tratados en la UCI. Los efectos adversos son arritmias y prolongación del QT. La ivermectina es un antiparasitario de amplio espectro, pero también tiene efecto antiviral que inhibe el importe nuclear de proteínas virales. En julio se hizo un estudio donde se determinó que las dosis utilizadas, el estudio fue in vitro, que las dosis utilizadas son 4 veces más altas que las dosis máximas recomendadas en humanos. ¿Qué pasa? Que surge un efecto que debería ser hasta 10 y 17 veces más que la dosis recomendada, generando efectos adversos como neurotoxicidad, efecto nefrotóxico, hepatotóxico. No existe evidencia que se pueda dar uso de la ivermectina, ni para la prevención ni para el tratamiento del COVID-19, en ninguna de sus fases. Pacientes que refieren mejoría por uso de ivermectina también pueden mejorar sin ella. Tenemos la acitromicina. La acitromicina pertenece a un grupo de antibióticos. Se utiliza frente a las bacterias y no ante los virus. Sin embargo, tiene efecto inmunomodulador y antiinflamatorio. Se realizó un estudio de 36 pacientes, el mismo que les expliqué con la hidroxicloroquina más la acitromicina, que en 6 días mejoraron. Pero, como les dije antes, tiene prolongación del QT y arritmias ventriculares. Sin embargo, más adelante, en muchos países se está usando desde el inicio de los síntomas del COVID, ya que la acitromicina dentro de la célula retarda la replicación. La dexametasona pertenece a la familia de los corticoides, con propiedades antiinflamatorias, inmunosupresoras y antialérgicas. Amortigua el sistema inmunológico del cuerpo, regula tanto la intensidad como la duración de la respuesta inflamatoria, evitando la tormenta de citoquinas y respuesta desproporcionada del sistema inmunitario. Sirve específicamente para adultos que se encuentran graves, excluyendo mujeres embarazadas. Se usa en pacientes con oxígeno y ventilación mecánica. En pacientes leves no se debe utilizar porque la dexametasona suprime el sistema inmunológico, evitando su actuación natural. Es contraproducente con la respuesta efectiva del cuerpo. Es un medicamento económico y disponible. Es el primer medicamento aprobado para el tratamiento contra la pandemia del SARS-CoV-2. Ese estudio lo aprobó el estudio Recovery, que salió en mayo. Fue un estudio aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos el interferón alfa 2B. El doctor es un médico cubano, doctor Luis Herrera, fue su creador. Es una proteína producida en Cuba, es una linfoquina, no actúa directamente en el virus, actúa en la mediación, pues interfiere en la entrada del virus a la célula, pero el virus inhibe la producción del interferón. El interferón alfa 2B es un antiviral, evita que avance la enfermedad a estados graves. Se utiliza en China reduciendo los niveles de complicación. Por otro lado, tenemos también la vitamina C o el ácido ascórbico. En un estudio clínico que se realizó en China, en Zhongshan, con 140 pacientes con COVID severo, utilizaron vitamina C intravenosa. Los resultados fueron expuestos en septiembre de este año, donde nos dice que los niveles de vitamina C en el organismo disminuyen durante una infección y mejora las defensas del huésped por su efecto antioxidante, por lo que fue recomendado. AINES, antiinflamatorio no esteroideo. La FDA advierte que no hay evidencia de empeoramiento de los síntomas del COVID-19 utilizando ibuprofeno, diclofenac y naproxeno, pero sí existe evidencia que pueden negativizar las pruebas diagnósticas, por lo que se recomienda el uso de acetaminofén. Sin embargo, yo los invito a que vean los videos de la doctora Barrientos del Salvador, que ella le da bastante beneficio al uso del ibuprofeno, 200 miligramos cada 8 horas, desde el primer día de los síntomas. El Remdesivir inhibe el SARS-CoV-1, el MER y el COVID-19.
por bloqueo de la polimerasa del ARN del virus. Hay estudios clínicos en proceso para pacientes graves y estados críticos. Este medicamento se encuentra en fase experimental. Con relación al lopinavir y el ritonavir, no hay suficiente evidencia. Se usa para tratamiento del VIH y se consideró su uso en el SARS por el aumento de la proteasa, que era muy activa en los coronavirus durante su replicación, considerando que la podía bloquear. Se hizo un estudio con 199 pacientes sin diferencia sin mejoría alguna. Ese estudio se realizó en Wuhan, China, más sin muchos efectos adversos como la diarrea, por lo que se descartó su uso por falta de evidencias contra el SARS-CoV-2. Tenemos el oseltamivir, que no se ha demostrado que inhiba el virus, sin embargo se usa en muchos hospitales en China y resto del mundo. Es un tratamiento que se usa para la influencia e inhibe una molécula llamada neuraminidasa. La vitamina D reduce el riesgo de infección por coronavirus, revelado por el Dr. Michelle Holix de la Universidad de Boston. Es un estudio observacional para determinar los niveles circulantes de 2-hidroxivitamina D. Están asociados con la positividad del SARS-CoV-2. Tenemos también este medicamento que se llama tocilizumab. Bloquea la interleuquina 6 en la tormenta de citoquinas. Los chinos experimentaron con este medicamento en pacientes críticos, usando 20 ml en pacientes de 60 kilogramos, con una rápida respuesta en la disminución del oxígeno complementario y la fiebre. También es un medicamento en fase experimental, pero su costo es muy elevado. Por otro lado, tenemos el plasma convaleciente. Es una inmunoterapia adaptativa clásica. Se utilizó con éxito en el SARS, en el MERS y en la pandemia del H1N1 en el 2009, con eficacia y seguridad satisfactoria. Consiste en retirar los glóbulos rojos de los glóbulos blancos y otros componentes. Este líquido está compuesto por agua, sales, proteínas y anticuerpos, y por ello se utiliza para tratamiento en deficiencias del sistema inmune y otros trastornos. No se cuenta con ensayos aleatorios que demuestren su verdadera efectividad. La FDA, sin embargo, concluyó para finales de agosto que la terapia es segura después de revisar resultados de 20.000 pacientes que han recibido el tratamiento. El programa puede reducir la letalidad y mejorar la salud. Se administra los primeros 3 días de hospitalizado el paciente. Los pacientes recibieron plasma con altos niveles de anticuerpos por personas recuperadas por COVID, con una tasa de supervivencia de 35%. Científicos recomiendan seguir estudiando el programa. En cuanto a las inmunoglobulinas hiperinmunes anti-SARS-CoV-2 tienen anticuerpos protectores. Se ha producido a partir de donantes sanos superados por el coronavirus. En cuanto a las nebuloterapias, los expertos no recomiendan las nebulizaciones para el COVID-19 ya que propician y aumentan la dispersión y diseminación del virus. A cambio, sí se recomiendan inhaladores, broncodilatadores y antiinflamatorios, y la persona debe permanecer sola durante su uso. Al terminar, el ambiente debe ser ventilado. Este tipo de medicamento es para aliviar los síntomas, más no para modificar la enfermedad. Tenemos la heparina de bajo peso molecular en pacientes con infección por COVID-19 en fase 2 y en fase 3, con inflamación por efecto citopático. Se ha observado alteraciones en los parámetros de la coagulación, como tiempo de protrombina, fibrinógeno y dímero D principalmente. En varios estudios científicos publicados en abril del presente año se determinó que se recomienda anticoagular con heparina de bajo peso molecular a todos los pacientes hospitalizados con COVID-19 que no presenten contraindicaciones. Además que por lo general los pacientes encamados tienen alto riesgo de enfermedad trombólica venosa por la inmovilización, por lo que se recomienda la tromboprofilaxis con enoxaparina de 40 miligramos subcutánea cada 24 horas, duración 2 semanas aproximadamente, y individualizando el paciente. En los casos ambulatorios se recomienda valoración con la escala de Padua. Avifavir,
frena la replicación del genoma viral. Avifavir es un medicamento ruso para combatir COVID-19. Cura entre 4 y 10 días. Aprobado por el Ministerio de Salud de Rusia en mayo. Se usa en Rusia y está autorizado también para utilizarlo en la India. ASA o aspirina es un medicamento que interfiere en la agregación de las plaquetas y por lo tanto con el proceso de la coagulación. Algunos estudios consideran que puede ser beneficioso en el COVID-19, en la coagulación en los pequeños vasos sanguíneos. En algunos países lo usan en fases tempranas, sobre todo en adultos mayores. Dióxido de cloro. Su principal uso es un desinfectante, la desinfección, fuera del organismo humano. También se usa para potabilizar el agua de consumo. Produce muchísima toxicidad dentro del organismo. El bienestar que provoca es un efecto prácticamente placebo. Hay que darle el beneficio al sistema inmunológico. El 80% de los pacientes que se curan, que dicen que se curan tomando cloro, realmente es el sistema inmunológico. Bueno, espero les sirva un poco esta información recopilada de trabajos científicos que se han venido realizando durante estos meses de pandemia, recordando que no tenemos un año todavía cumplido desde que estamos con esta enfermedad del COVID-19 y que todos estamos en proceso de aprendizaje. Se ha hecho un gran trabajo realmente. Si te gustó mi video, por favor dale like. Dale a la campanita de notificaciones, suscríbete a mi canal Entre Notas y Letras, deja tus comentarios abajo y sígueme también en la página del Facebook Doctora Granados Epidemiología al Día. Te recuerdo que debes usar la mascarilla, el lavado correcto de las manos y bueno, distanciamiento social. Feliz día, muchas gracias.